José Ortega y Gasset ha sido el filósofo y ensayista español más influyente del siglo XX. Ortega nació y murió en Madrid. Se formó como filósofo en Alemania, en Leipzig, Berlín, Marburgo y Friburgo, y cuando volvió a España fue catedrático de metafísica en la Universidad Complutense de Madrid hasta el año 1936. De sus estudios en Alemania recibió una clara influencia de la corriente fenomenológica y de la filosofía de Husserl y Heidegger, principalmente, como veremos. Ortega, preocupado por la realidad de la cultura española, fundó en 1923 la revista de Occidente, una publicación vanguardista que informó a los lectores acerca de muchos autores y problemas teóricos relevantes en aquella época y con la que cimentó su prestigio. En este vídeo vamos a explicar su pensamiento, que gira en torno a su idea de lo que es la vida y la importancia central de la misma dentro de la filosofía, ya que considera que la vida no ha sido tenida en cuenta por la historia del pensamiento. La filosofía de Ortega es un constante desarrollo y profundización de su famosa frase «Yo soy yo y mis circunstancias», que escribió por primera vez en 1914 en su libro Meditaciones del Quijote. En esta frase ya está contenido el significado característico de lo que es la vida para Ortega. Veamos por qué. Desde su punto de vista, a la historia de la filosofía le falta algo. Resumiendo esta historia en dos posturas generales, idealismo y realismo, Ortega considera que la primera se centró excesivamente en el sujeto, tanto en sentido metafísico como en el del conocimiento. Esta postura, diríamos brevemente, le da mucha importancia al yo y rechaza, en líneas generales, al objeto. El realismo se centró en justamente lo contrario, dar importancia al objeto. Ortega cree que lo que falta a estas dos corrientes filosóficas es la vida, la unión de sujeto y objeto, pero no como una suma, sin más, sino interrelacionándose entre ellos. La vida es lo más importante, por eso la llama realidad radical. Vamos a irlo explicando. Analicemos ahora su frase «Yo soy yo y mis circunstancias». ¿Qué quiere decirnos Ortega con esta frase? Se refiere a la vida de cada uno. En este caso, la vida no es algo abstracto. La vida es mi vida, la que cada uno, ese yo, vive. Una persona está inmersa en sus circunstancias, una serie de cosas, personas, situaciones que la rodean. Las circunstancias, que no son yo, son el país donde he nacido, la ciudad, el año, la historia de ese país, mi familia, mis amigos, mi escuela, mis maestros, incluso mi cuerpo y mi psique. No soy yo, sino aquello en lo que estoy inmerso, aquello con lo que me relaciono. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy simplemente afán de ser. Yo soy un proyecto vital de mí mismo. Yo no soy mi cuerpo, ni mi inteligencia, ni mi personalidad. Estas son solo circunstancias que van a dificultar o ayudar en mi proyecto vital. Por eso, yo soy afán de ser, un querer ser y nada más. Podríamos decir que el hombre en sí no es nada más que proyecto, que tiene que ir realizando a lo largo de su vida, usando o rechazando las circunstancias que así pueden obstaculizarle o ayudarle en su proyecto. La realidad radical, que es mi vida, es precisamente yo y mis cosas, yo y lo que me rodea. Todo lo que me rodea, mis circunstancias, son algo referido a mí, no algo ajeno. La realidad radical es esa íntima unión entre yo y mis circunstancias, que solo son mías. No es una suma sin más entre sujeto y objeto, es una interrelación de ambos. Según Ortega, esta realidad radical, mi vida, es la verdadera realidad, podríamos decir en sentido metafísico. Las interpretaciones que ha ido dando la filosofía de lo que es el hombre, esencia, forma, alma, razón,
no son las reales porque no han entendido la realidad radical, la vida, pero la vida de cada uno, y por eso mi vida. Mi vida solo será auténtica, piensa Ortega, si yo elijo el proyecto íntimo que me mueve. Podemos decir mi vocación. Si no, será una vida inauténtica, porque no seré yo mismo el que la vivo, ya que no la quiero. Mi vida será auténtica si noto que la vivo, si soy responsable de mis elecciones, de mis dificultades, de mis fracasos. Si no, solo seré un man, como diría Heidegger, un hombre masa, dice Ortega. Si reflexionamos sobre lo que es la vida para Ortega, vemos que es constantemente hacerse. El hombre es pura actividad y elección constante, responsabilidad, futuro. Y mi vida reside en las circunstancias que me rodean. También es drama, dice, ya que se trunca siempre con la muerte. Además, en mi vida, en la de cada uno, hay una manera concreta de ver el mundo, de conocerlo. Así surge en Ortega su concepción de lo que es el conocimiento. A esta teoría se la ha llamado perspectivismo. Realmente para Ortega es la teoría del punto de vista. El término perspectiva viene del latín perspicere, que significa mirar atentamente. El sujeto de conocimiento, el yo, cuando mira a su alrededor selecciona unos datos y no otros. Esta selección son distintos puntos de vista desde los que el sujeto ve. Pueden ser visuales, intelectuales, valorativos, científicos. Estas son las diferentes perspectivas que el yo selecciona de la realidad que se le presenta alrededor. Las diferentes perspectivas, según Ortega, son reales. Están ahí, pero el sujeto selecciona unas y no otras. Dice Ortega en El tema de nuestro tiempo: la perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Es decir, según Ortega, todas las perspectivas son verdaderas. El conjunto de todas ellas, a lo largo de la historia, forma la verdad total. Por esto dice en las Meditaciones del Quijote: el ser definido del mundo no es materia ni alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva. Y en Verdad y Perspectiva, en el tomo 1 de El Espectador, escribe: el punto de vista individual me parece el único punto de vista desde el cual puede mirarse el mundo en su verdad. La realidad, precisamente por serlo, solo puede llegar a ésta multiplicándose en 1000 caras o haces. Aquí Ortega está contra las teorías que aseguran que toda perspectiva es una interpretación y que no hay verdades absolutas, como hace el perspectivismo de Nietzsche. En realidad Ortega tomó en parte su teoría del perspectivismo de Gustav Teichmüller, quien quería significar la posibilidad de considerar una cosa desde distintos puntos de vista, todos ellos justificados, de tal modo que cada punto de vista ofrezca una perspectiva única y a la vez indispensable acerca del universo. Ortega desarrolló más esta idea y lo hizo a partir del estudio de la filosofía de Leibniz y de su monadología. Al estudiar la relación entre verdad y perspectivas en Verdad y Perspectiva, dice citando a Leibniz: lo mismo que una misma ciudad contemplada desde distintos lados parece otra ciudad completamente distinta y como si estuviese multiplicada perspectivamente, así también la multitud infinita de sustancias simples da lugar a otros tantos distintos universos, los cuales no son, sin embargo, más que las perspectivas de un mismo universo según los puntos de vista de cada mónada. Y Ortega añade: de esta manera, la peculiaridad de cada ser, su diferencia individual, lejos de estorbarle para captar la verdad,
es precisamente el órgano por el cual puede ver la porción de realidad que le corresponde. De esta manera aparece cada individuo, cada generación, cada época como un aparato de conocimiento insustituible. El sujeto es una pantalla que selecciona las impresiones. El sujeto no es algo abstracto, es una realidad concreta que vive aquí y ahora. El sujeto es una vida en una situación concreta dentro de la historia y de una determinada cultura. La razón forma parte de esa vida y así es resultado de esa situación concreta dentro de esa cultura y esa historia. Por esto habla Ortega de razón vital y por esto se llamó a su filosofía raciovitalismo. ¿Qué es exactamente razón vital? Pues simplemente que la razón emerge de la vida y ésta no puede subsistir sin la razón. Dice en La historia como sistema: la vida humana es una realidad extraña de la cual lo primero que conviene decir es que es la realidad radical, en el sentido de que a ella tenemos que referir todas las demás, ya que las demás realidades, efectivas o presuntas, tienen que aparecer en ella. La vida es lo primero, nuestra vida es la realidad. La razón humana está inmersa en la vida. Para vivir, el hombre tiene que razonar. Dice en La historia como sistema: vivir es no tener más remedio que razonar ante la inexorable circunstancia. Y también, el hombre se encuentra ante las cosas teniendo que habérselas con ellas, y a este fin necesita formarse un programa de su conducta frente a cada cosa. Esto es, ¿qué puede hacer con ella? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué puede esperar de ella? En efecto, yo necesito saber a qué atenerme con respecto a las cosas de mi circunstancia. Este es el sentido verdadero, originario, del saber. Saber yo a qué atenerme. Está claro, pensar, razonar, es la manera que tiene la vida de conseguir aclararse dentro de unas circunstancias. Así surgen las ideas. En su obra Ideas y creencias, distingue Ortega que los pensamientos, conceptos o ideas que la razón inventa para situarse en el mundo, para saber a qué atenerse, se van inventando o construyendo y el hombre las piensa y las aprende, pero no forman parte de él. Los hombres parten de las creencias. Nacemos en un mundo de creencias. Las creencias las somos. Ellas sí forman parte de nuestro ser. De las creencias se vive. Una creencia es un contar con ella en nuestra vida, dice. Pero las creencias encierran una cierta duda. Hay en ellas algo inestable. Y precisamente cuando la creencia se hace demasiado inestable, surgen las ideas. En realidad las ideas son como una especie de tabla de salvación. Y ahora incluye dentro de la vida la historia y la cultura. Cada hombre vive en una época determinada, con una cultura determinada. El pasado influye en el presente y forma parte de la vida. Por esto dice Ortega que la razón es historia. Elaboró también el concepto de generación. Dice en su Historia como sistema: una generación es una zona de 15 años durante la cual una cierta forma de vida fue vigente. La generación sería, pues, la unidad concreta de la cronología histórica, dicho de otra forma, que la historia camina y procede por generaciones. Ahora se comprende en qué consiste la afinidad verdadera entre los hombres de una generación. La afinidad no procede tanto de ellos como de verse obligados a vivir en un mundo que tiene una forma determinada y única. Así se podría llamar ahora a la razón histórica. Ortega y Gasset influyó sobremanera en la cultura y la filosofía españolas.
A su alrededor se formaron una serie de alumnos interesados por sus ideas y por la filosofía en general. Se les ha llamado la Escuela de Madrid. Forman parte de ella Ferrater Mora, María Zambrano, Julián Marías, Manuel García Morente, Xavier Zubiri, José Gaos, Pedro Laín Entralgo o José Luis Aranguren. Cabría preguntarse si Ortega mismo consiguió conciliar en su vida su yo y sus circunstancias para alcanzar una vida auténtica. Sus circunstancias, como las de toda su generación, fueron particularmente difíciles. Fue expulsado de la cátedra de la Universidad Complutense durante la dictadura de Primo de Rivera. Luego volvió, pero se exilió con motivo de la Guerra Civil Española. Viajó por múltiples países, Francia, Argentina, Portugal, pero no logró adaptarse al exilio. Sabía que el régimen franquista había acabado con la labor de promoción de las vanguardias culturales que él había iniciado en los años 20. Y sin embargo, decidió volver a España. Logró con ello ser el filósofo más conocido y citado, casi el único, para varias generaciones de españoles. Quizá logró una cierta tranquilidad final, en unas circunstancias en las que la vida auténtica parecía casi inalcanzable para él.